de Jerusalén y está empezando entonces a llevar la palabra hasta las otras regiones de Jerusalén, Judea, Galilea, y ahora está yendo un poco más hacia el norte. Y ahora aparece esta ciudad de Antioquía como un gran centro de actividad misionera. Si ustedes se podrán percatar un poco más adelante, la iglesia va a salir de Jerusalén y el centro de evangelización se va a establecer en Antioquía. Antioquía será la ciudad incluso donde el apóstol Pablo más adelante va a ser separado por el Espíritu Santo y va a ser enviado juntamente con Bernabé para realizar el primer viaje misionero. Antioquía será una ciudad muy importante. Bueno, dentro del Imperio Romano es la tercera ciudad más importante. Me parece que en el día de hoy, no sé si le pertenece a Turquía o a Siria, pero es una ciudad muy importante. Y en los días del crecimiento de la iglesia, Antioquía ya era muy fuerte y allí entonces se estableció como un gran centro de evangelización. Aquí en la ciudad de Antioquía fue cuando los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos. Por primera vez se les designó este nombre, los seguidores de Jesús. Y algunas personas, hay algunos historiadores y comentaristas van a decir que en verdad fue un apodo sarcástico que se le dio a los discípulos. Como que si hoy día nosotros, a partir de hoy, oficialmente se nos llamase a nosotros canutos. Porque la designación canuto en nuestro país tiene una forma despectiva. No es un elogio de cierta forma que se hace o un cierto reconocimiento a una persona que profesa la fe verdadera. Es de una forma despectiva, como a veces a nosotros se nos designa. No, si este es canuto, como si fuese una especie de un deficiente mental, un troglodita intelectual. Y me parece que algunos intérpretes incluso llegan a pensar que cuando se les designó el nombre se les llamó a los discípulos cristianos por primera vez, era por su estricta relación que tenían con aquel que había sido crucificado. Una forma despectiva. Lógicamente que para los discípulos fue una gran honra y un privilegio, así como para nosotros que nos digan canutos, protestantes, evangélicos, cuadrados, redondos, lo que sea, para nosotros nos da exactamente la misma. Somos hijos de Dios. Por causa todavía de los efectos que había producido la muerte de Esteban, que fue también el medio utilizado por Dios para llevar la iglesia, sacar la iglesia de Jerusalén. Se le había dado la orden en la gran comisión de que deberían ir y predicar el evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Galilea y hasta los confines de la tierra. Y la iglesia se acuartela en Jerusalén. Ocurrió entonces el asesinato de Esteban y enseguida una gran persecución contra la iglesia. Y entonces la iglesia tuvo que salir. Tuvo que salir, sí o sí, tuvieron que escapar. Y muchos fueron por muchas partes. Satanás quiso perseguir a los cristianos, pero sencillamente lo que acabó haciendo fue turbinar el fervor misionero, porque por donde ellos iban, llevaban la palabra. Pero la iglesia, como nosotros vimos anteriormente, en el inicio del capítulo 11, la iglesia tenía un problema, tenía un freno de mano, porque ellos, los discípulos, creían que el evangelio era específicamente para judíos y que ellos tenían el privilegio. Entonces, con la obra que hizo Dios a través del propio Pedro en la casa de Cornelio, Dios dio a entender que el evangelio no es simplemente para judíos, sino también para todos los gentiles. Todos los gentiles Dios habría de llamar también al evangelio. Por eso que dice el texto en el versículo 19, con motivo de la persecución, por causa de Esteban,
Muchos llegaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, ya que es la parte norte de Israel, y ya habían cruzado el mar Mediterráneo. No hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. ¿Eres judío? Ven. ¿No eres judío? No puedes oír. Hay una sinagoga, allí vamos. Hay un anfiteatro, no podemos, porque allí hay griegos, allí hay gentiles. Todavía algunos de la iglesia estaban. Más adelante, como iremos a ver en el capítulo 15, la iglesia va a tener que convocar el primer concilio para resolver este impasse que se debía exigir de los gentiles, porque los judíos, ellos exigían que los gentiles creyentes deberían ser circuncidados para que así pudiesen realmente hacer parte de la alianza. Y la iglesia va a tener que entonces tomar una posición en el capítulo 15, en el primer concilio. En uno de sus viajes misioneros, el apóstol Pablo tuvo que circuncidar a Timoteo por la gran presión que había en sus oyentes si tal persona estaba dentro de los parámetros de la ley. Aquí entonces vemos nuevamente la misma cosa. Algunos no, solamente a los judíos, no a los gentiles. Pero el maestro no había dicho en la gran comisión, no los había orientado que deberían esperar en Jerusalén hasta que recibiesen la promesa del Espíritu Santo. Y después esta promesa no se cumplió en el día de Pentecostés. Y ellos ya estaban habilitados para predicar el Evangelio a todas las naciones. Pero todavía no entendían. E incluso después de haber sido completamente inundados con el poder del Espíritu Santo de Dios, que pudieron haber tenido un entendimiento mucho mayor, mucho más nítido, pero todavía tenían entonces estos problemas. No les hablaron a no ser a las personas que fuesen judías. Pero, versículo 20, había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. Siempre hay gente de Chipre y de Cirene. Siempre hay gente que, a pesar de que de repente la herejía esté de punta a punta, siempre va a haber gente de Chipre y de Cirene. Siempre va a haber gente que están en el centro de la voluntad de Dios. Siempre va a haber gente fiel. Siempre va a haber un grupo pequeño, un grupo disidente, que nunca se rinde. Esto ocurrió, por ejemplo, incluso el día antes de la Reforma. Habían los valdenses y otros hermanos más que siempre disidentes de la iglesia estatal. Entonces estaban, dice el texto, pero había entre ellos unos varones de Chipre y Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y dice la mano, en la forma de respaldo, y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Gran número. No sabemos cuántos, pero ya la iglesia empieza a tomar otro cuerpo. Su número ya se torna incontable. Primero, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, es un Evangelio íntegro, quiero decir completo, y él debe ser predicado a judíos y gentiles, a toda persona. A toda persona el Evangelio debe ser predicado, a los más viles herejes y a las personas más religiosas posibles. El Evangelio del Señor debe ser predicado a todos. Debe ser predicado a los hijos de los pastores, a los hijos de los misioneros, a todos. Porque todo ser humano, todos necesitamos del Señor Jesucristo. Todos. El Evangelio no es solamente para un grupo, solo para los judíos. El Evangelio debe ser predicado ahora a todo hombre, toda persona, toda mujer, en toda ciudad. Porque todo ser humano tiene exactamente la misma necesidad. Todo ser humano. No importa la cultura, no importa sus capacidades intelectuales. Todo ser humano tiene una gran necesidad
en su corazón provocada por la presencia del pecado en su vida. Todos nacemos en pecado y en transgresión. Todos necesitamos de la gracia y de la misericordia de Dios. Sea judío, sea gentil, sea europeo, americano, sudamericano, todos necesitamos. A todos hay que predicarles el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en todas las épocas, principalmente hoy, en los días de hoy, la necesidad es exactamente la misma. Sería una torpeza, de repente, como algunos nos hacen suponer, que el hombre moderno hoy tiene otras necesidades y que el Evangelio, también como las necesidades que tiene el hombre moderno, son diferentes de las necesidades que tenía la sociedad de los días de Jesús. Entonces el Evangelio también tiene que ser adaptado para el hombre moderno. Ciertas cosas no deben ser abordadas, porque al hombre no le gusta, además que le parecen ridículas. Entonces tenemos que predicar un evangelio adaptado, un evangelio modificado. Pero es una torpeza pensar que el hombre, por ser moderno, tiene necesidades diferentes o por causa de algún tipo de evolución que el hombre tiene. El hombre hoy es más inteligente, el hombre, sus necesidades son otras. La Biblia rebate eso, el hombre siempre ha sido el mismo. Porque los pecados que se cometían en aquellos días son exactamente los mismos que se cometen hoy. La diferencia es que en aquellos días se mataba con piedras, se mataba con palos. Hoy día el hombre sigue cometiendo homicidios, el hombre sigue robando, el hombre sigue mintiendo, el hombre sigue destruyendo su hogar. El hombre sigue siendo idólatra. Por más estudios que él tenga, el hombre vive en un estado de corrupción y su necesidad de las cosas de Dios son igual a todos. A todos. Y podemos decir entonces que no voy a ir a tal parte porque allí hay gente que tiene una cultura más elevada, hay que predicar un evangelio un poquito más elevado. Pero si nosotros nos vamos a los parias, a las partes más bajas de nuestra sociedad, hay que predicar un otro evangelio, más chocante, más agresivo. El hombre es el mismo, el mismo. Riley dice, algunos visten seda. El corazón es exactamente el mismo del rico y del pobre. Tenemos aquí entonces un pequeño tropiezo de algunos discípulos predicándole solamente a los judíos. Pensaban que ellos tenían exclusividad total con relación al Evangelio. El Evangelio es para todos. Todos necesitan conocer al Señor Jesucristo. Luego dice el texto, bueno, que la mano de Dios estaba con ellos, el número, muchos creyeron, creció el número. La noticia de estas cosas llegó hasta Jerusalén, la parte sur. Y la iglesia consideró por bien enviar una especie de un misionero para que pudiese ver cómo estaba la obra en Antioquía. Y mandaron entonces a Bernabé. Bernabé, bueno, hombre bueno, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe. Fue a visitar a la iglesia en Antioquía y se alegró mucho de ver la obra del Señor. Se alegró de ver la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. La iglesia empezó a predicar el Evangelio a los que estaban fuera. Esto nos hace pensar también que cuando una iglesia, en el caso por ejemplo de una iglesia local, cuando ella está en el centro de la voluntad de Dios, siempre va a existir una preocupación con los que están fuera de la iglesia. Siempre. Esto es un síntoma de salud espiritual, de buena salud. La iglesia, cuando está en el centro de la voluntad de Dios,
La iglesia, ella no hace programas para sentirse más cómoda aún y pasarlo bien y mejor. La iglesia pone sus ojos con los que están fuera, porque nosotros ya somos salvos y para nosotros ya hay una dieta. Para nosotros ya existe una dieta, existe un programa para aquellos que son salvos, pero hay algunos y muchos que aún no lo son y que están fuera. Y que la iglesia debe tener una preocupación con estas personas, que es la segunda cosa que nosotros vemos en este texto. La orden de la gran comisión mandada por nuestro Señor ya en aquellos días apremiaba. Había urgencia. Incluso los discípulos tenían la noción que Jesús podría volver incluso en aquellos mismos días. Estaba eso latente. Por eso que algunos dicen que vendían sus cosas, se deshacían, también probablemente, por un lado motivado por el amor hacia los hermanos y también por la convicción de que Jesús podría volver incluso en aquellos días, en cualquier minuto. Esta orden de nuestro Señor Jesucristo, de que deberíamos ir y predicar el Evangelio a toda criatura, eso apremia, incluso hoy. Y es una de las características de una iglesia saludable. Es una de las características de una buena salud espiritual de cada cristiano en particular. Preocuparse con los que están fuera de la iglesia. ¿Tenemos una preocupación nosotros con los perdidos? ¿Tenemos nosotros una preocupación con lo que está pasando en el mundo? Ver cómo está el mundo, ver cómo está nuestro país, cómo está nuestra ciudad, cómo está nuestra familia, y hacer algo, y que no hay que inventar nada, como lo veremos más adelante. De llevar el mensaje, de llevar el Evangelio a aquellos que no lo conocen, sabiendo nosotros, hermanos, que cuando nosotros lo hacemos, somos extremadamente bendecidos por el Señor. ¿Qué gozo siente usted? ¿Qué gozo siente usted cuando usted comparte el Evangelio con alguien que no lo conoce? ¿Y qué siente usted cuando sabe que tiene que hablar, pero no lo hizo? Y no es trágico saber después de unos par de días que esa persona murió. Amén. El Señor respalda. ¿Usted tiene una preocupación con los que están perdidos? Preguntas aquí prácticas. Preguntas prácticas. ¿Cuántos usted ha traído al Señor? Sí, ya sé lo que me va a decir. Pastor, predestinación. Pastor, elección. Si sabemos que hay predestinación, ellos también lo sabían. Sabemos, nosotros no podemos convertir a nadie. Pero nosotros sí debemos compartir el Evangelio y traer a los pecadores al Señor Jesucristo. Porque así lo dice el texto en el libro de Juan. Andrés trajo a su hermano a los pies de Cristo. ¿A cuántos usted ha traído el Evangelio? ¿A cuántos? Una cosa es cierta, hermanos. Una cosa es muy cierta con relación a este tema. Me parece que nosotros aún como que no tenemos una visión clara sobre la realidad del infierno. ¿Cómo que no? Hace parte de la interpretación escatológica. ¿Cómo que todavía no hemos despertado por las madrugadas viendo a uno de los nuestros siendo eternamente separado de la presencia de Dios? Y viendo que sobre él está recayendo la justa ira de Dios. La doctrina del infierno a nosotros parece que todavía no nos entra, porque no hay apremio, no hay prisa, no hay urgencia, no hay. Dormimos, comemos, paseamos, nos reímos, nos divertimos. Nosotros somos un cuerpo de Cristo
y tenemos una misión: llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pregunto yo, ¿cómo? ¿Por qué motivo? Es vergonzoso. Es vergonzoso para uno que a las 10 de la noche te estén golpeando la puerta, con lluvia, con frío. 2 mormones. Y van e invaden al tiro. Al tiro. Y uno que tiene la verdad, acuartelado. O los testigos de Jehová, que usan el método correcto con una doctrina completamente equivocada. Y crecen, y crecen, y crecen. Parece que nosotros todavía no tenemos una correcta visión clara sobre la realidad del infierno. Existe una gran necesidad hoy de predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a judíos y a gentiles, a griegos, a todos nuestros coterráneos, predicar el Evangelio. Pero ¿cuál es el mayor problema que nosotros tenemos? ¿Cuáles son los mayores problemas que nosotros tenemos para evangelizar? Hay un libro muy bueno del príncipe de los predicadores. Cómo tornarse un ganador de almas. Léalo. Cómo tornarse un ganador de almas. Nuestro mayor problema, hermanos, uno de nuestros mayores problemas. Claro, estos son las consecuencias, porque hay otros problemas que redundan en esto. Ya lo voy a decir. Pero generalmente nosotros, ¿cuál es uno de los mayores problemas que tenemos? Tenemos vergüenza. Sentimos vergüenza. No tenemos palabras. No sabemos cómo abordar. Olvidamos fácilmente que la condenación de un hombre es irreversible desde el momento que la persona sea lanzada en el infierno. 1000 cosas se pasan cuando a veces hemos llegado al hospital y predicamos el Evangelio y después de un tiempo sabemos que tal persona no está más en este mundo, murió. Y la última persona que le habló sobre las cosas de Dios fui yo, fue usted. Un alivio por una parte y congoja por otra. Hay una gran necesidad. Parece una fiebre enfermante esta cosa, la palabra en las redes sociales, los días de hoy. Género. Identidad de género. Ya te abre cualquier página, identidad de género, todo eso. Y se abre y los cristianos, bla, 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 somos contra eso. Pero más que salir a las calles a marchar y sacarse fotos ante un bus, eso nos habla del estado en el cual se encuentra la iglesia. Porque nosotros somos sal. Y esa sal no se hace presente en el mundo por medio de pancartas y carteles. No se hace de esa forma. Puede ser todo lo que se quiera un loco, el pastor Soto. Pero hay un 50% que está correcto. Porque es macho. El mismo mensaje que él tiene es el nuestro. La metodología está equivocada. Solo la metodología. Y ahí está el hombre. Nosotros somos sal. Nosotros somos luz. Pero como nosotros como sal hemos perdido el poder, el mundo está corrupto. No nos debería asustar. No nos debería asustar que el mundo está como está cuando a veces nosotros frecuentamos algún culto donde hay 500, 1000 personas, 1500 personas, 2000 personas y el púlpito un mensaje azucarado y pura música, puro entretenimiento, puros avisos, puros ministerios y la gente está viviendo con eso. Por eso es que el mundo está como está. No podría ser diferente. No podría ser diferente. Porque nosotros hemos perdido la identidad. Somos sal, no azúcar, ni miel. Somos sal. Somos el elemento de freno en este proceso de descomposición. Sentimos vergüenza, miedo, temor. Pero eso también es porque hemos fallado en nuestra vida secreta, en la comunión con Dios. Estos hombres eran leones. Nosotros somos ratones en nuestra sociedad. Cobardes,
tenemos miedo, tenemos vergüenza. John Knox, el gran reformador, oraba: dame a Escocia, o mejor me muero, o mátame. Ese es uno de los graves problemas que nosotros tenemos. El fracaso casi que total en nuestra vida particular de devoción a Dios. Y como no está esto, no podemos tener esto otro. No podemos tener. La iglesia arde en fervor. ¿Y qué es lo que están haciendo? Veámoslo. Están predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los síntomas de una buena salud espiritual. Es mejor que nos critiquen aquí, que nos vapuleen aquí abajo, aquí, que arriba. Que nos digan: nunca miserable cobarde me dijiste. Nunca. Ni por obra ni por palabras. En tercer lugar, hacemos una pequeña observación sobre el método que ellos utilizaron, que también es importante, porque también debemos reconocer que hay muchos grupos que están evangelizando en las plazas, en centros donde hay bastante gente. ¿Y cuál fue el método que ellos utilizaron? Dice entonces el texto: los varones de Chipre y Cirene llegaron, entraron en Antioquía. Miren, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. ¿Qué hicieron? Hablaron. La palabra tiene poder, la palabra tiene autoridad. Luego más abajo dice el texto nuevamente que ellos, la mano de Dios estaba con ellos y ellos habían hablado la palabra del Señor. En aquellos días, los fundamentos del teatro, del drama, ya estaban funcionando en Grecia. Y Jesús sabía de ello. Pero Jesús no mandó a los discípulos a capacitarse en Grecia, a que fuesen a hacer un discipulado un fin de semana, cómo hacer teatro, cómo hacer drama, porque esa es una parte importante de la evangelización. Ustedes oren, preocúpense en orar, preocúpense en ser llenos del Espíritu Santo y preocúpense en conocer la palabra. Vayan, lo tienen todo, lo tienen todo. El método es importante, el método tiene que ser escriturístico, el método no puede empañar la verdad. El método no puede hacer que aunque nos miren a nosotros y no al mensaje, donde el mensaje quede tan oscuro, con tanta niebla, que no se pueda ver. Y que la persona quede encantada con el predicador, con la elocuencia, con el lenguaje, no con el Evangelio. El método a ser utilizado es comunicar la palabra, hablando. No había música. No había música, no había teatro, no habían sketches, no habían dúos, no habían tríos musicales, ni mismo payasos. Nada. Hombres con un mensaje. Hombres con una unción. Hombres con una palabra. Eso es lo que el mundo necesita. Hombres con una palabra. Cuando nos digan que están deprimidos, que están esto, que se quieren matar, que llaman para el tercer, cuarto casamiento, hay un mundo que clama y que gime. Nosotros tenemos la verdad. La verdad nos tiene. Debemos anunciarla. Es solo la palabra y la palabra hablada. Ese es el método. Hablar. Tenemos una historia que contar. Nuestro fracaso en la oración, algunos la reemplazan por merecer en el mensaje.
ridículo, ridículo. Pero probablemente hasta yo mismo en algún momento hice parte de esos ridículos. Pulseras de colores para evangelizar, globos multicolores para evangelizar, mimos ridículos. Cenas evangelísticas, cenas y escenas, cenas secretas, pillería. Las mujeres que tienen sus maridos que no son cristianos van a programar una cena evangelística y invitan al marido. Claro, y el marido es débil. Con el plato, él va. Y que cuando llega allá, se da cuenta que antes de servir la cena, hay una pequeña palabra. Y el hombre, una trampa. Métodos. Esos métodos son balas de papel mojado en el duro corazón del hombre. Solo la palabra de Dios tiene el poder de atravesar un corazón de piedra. Y lo que nosotros necesitamos, nada más que eso, es conocer a Dios. Conocerlo de tal forma que seamos tocados y transformados por Él. Y que el Espíritu de Dios nos use para la gloria de su nombre. Fue impactante, hermanos, el día de ayer, como un hombre, una enfermera nos llama y nos dice, no quiere morir. No quiere morir. Vayan, por favor, y oren por él. Hablen del Evangelio y la palabra y oren por él. Y el hermano Nacho fue, cuando llegaba me dijo, usted mejor. Le digo, no tú. Y ahí nos turnamos. Un hombre ya, 90 años probablemente, con un olor a muerte insoportable. Solamente preguntamos, ¿nos escucha? Y pestañeó con sus ojos. Vamos con todo. Vamos con todo. Que esta semana él se va. Hombres con un mensaje para un mundo perdido. Dios una vez más honró su palabra con aquellos hombres de Chipre y de Cirene, que no se importaron con nada, que había una provisión de parte de algunos, que solo a los judíos. Vamos a todos vamos a hablar del Evangelio. Creció el número, Dios convirtió, porque no somos nosotros los que convertimos a la gente, es el Espíritu de Dios que hace la obra, y la hace de una forma perfecta y gloriosa. La noticia llegó a Jerusalén. La iglesia se reunió. ¿Qué vamos a hacer? En Antioquía la cosa está que arde. ¿Y quién está allá? Si todos son niños en la fe, son guaguas espirituales. Mandaron a Bernabé, un hombre extraordinario, piadoso, santo, con un discernimiento espiritual. Cuando llegó allá en Antioquía, él descubrió que realmente era la gracia de Dios que estaba operando allí. Y se alegró e instó a los hermanos a que perseverasen fieles en el Evangelio. Pero no bastó esto. No bastó solamente una visita rápida. Él llegó y subió y se fue a Tarso. Allá está Saulo. Y Saulo, este sabe. Es como cuando usted va a tener un encuentro, marcó un encuentro con un mormón. Ay, hoy día tengo un encuentro con el mormón, pero voy a invitar a un hermano. ¿A quién voy a invitar? Y llega usted al cototudo de la iglesia, al que arrasa con todo y conoce la palabra.
y tiene argumentos. ¿A quién? ¿A quién? Saulo. Y fue a buscar a Saulo. Y Saulo, aquí estamos. Aquí estamos. Listito con el Evangelio fresco en el alma. Recibido por una gloriosa revelación del propio Señor Jesucristo. Porque fui allá a Jerusalén, los discípulos no me acrecentaron nada de lo que Él ya me había dicho. Y bajaron, y dice el texto, entonces allí, texto 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y se congregaron. ¿Conoce esa palabra, no? Y se congregaron. Un año. Y enseñaron a mucha gente. ¿Por qué la iglesia entonces en Jerusalén envió a Bernabé a Antioquía? ¿Por qué? ¿Por qué Bernabé fue a buscar a Pablo, Saulo, para que enseñase durante un año en Antioquía? Porque el propio Señor lo había dicho, que todo aquel que cree debe ser bautizado. Y todo aquel que es bautizado debe ser discipulado. Los discípulos sabían eso. Y es por eso creyeron. Estos tienen que ser discipulados. Estos tienen que ser enseñados. Tienen que ser instruidos. Que están todos ciegos. Y ahora Dios les abrió los ojos a ellos. Ahora hay que enseñarles. Hay que capacitarlos. Para que ellos también vayan y puedan hacer la obra. Hermanos, es la sana doctrina lo que produce cristianos sólidos y maduros. No son las experiencias. Las experiencias son buenas y pueden ayudar, pero tiene que haber doctrina. Hay que conocer la palabra. Hay que conocer el Evangelio de nuestro Señor. Porque la doctrina imparte conocimiento y el conocimiento barre con la ignorancia y barre con la superstición, que son características propias, por ejemplo, de un católico que no conoce la palabra y es supersticioso. Un día de San Juan anda pelando papas y echándolas abajo de la cama. Superstición. Que no puede pasar un gato negro. Superstición. Que no puede levantarse con el pie derecho, que tiene que ser con el izquierdo, tiene que ser con el derecho. Superstición. Ignorancia de la palabra, de las escrituras. Ellos fueron a enseñar. Porque la doctrina produce cristianos sólidos, maduros. Está en el plan de Dios, hermanos, dentro de este punto, que todo fiel cristiano, verdadero discípulo del Señor Jesucristo, debe congregarse en una iglesia local, con el fin de recibir sana instrucción bíblica y estar en la fe y con ella estar en comunión con otros hermanos. O sea, más claro, está dentro del plan de Dios, porque aquí dice el texto 26, y se congregaron. Entonces es parte del plan de Dios que aquellos que creen en el Evangelio deben congregarse en una iglesia local. Y en esa iglesia local deben recibir instrucción. ¿Cuánta negligencia en la asistencia a los cultos? En la historia de la iglesia. Cualquier cosa me saca de un culto. Cualquier cosa. Cualquier cosa me aleja. Estoy cansado. Todos estamos cansados. Hermano, si usted me deja una media hora aquí sentado en una silla, yo me voy a quedar dormido. Porque estoy cansado. Y lucho con eso. Aquí hay gente que está terminando un semestre, un año escolar. Estamos todos reventados.
Las dueñas de casa empiezan temprano. Están reventadas, están cansadas. Pero no por eso se deja el culto de lado. Usted tiene que congregarse. Y esto tiene que ser una prioridad en su vida. Una prioridad. Principalmente en el día del Señor. Y más, a la hora. ¿Sabe qué? Sus atrasos, entrégueselos al jefe, si se los acepta. Llega atrasado a su trabajo. ¿Pero por qué usted llega atrasado a un culto? ¿Por qué? Si yo tengo una cita con mi santa, con mi amada, por lo menos por lo que yo me acuerdo en esos días, llegaba con media hora, y bañado y perfumado. Porque tengo una cita. Sería pero terrible, una señal pésima. Uy, me olvidé. Uy, justo llegó un primo. Primo. Te quiero mucho, primo. Hace mucho tiempo que no nos vemos. Lo siento mucho. Yo tengo una cita. Espérame ahí. Porque hay una necesidad. Y escúcheme bien. Aprenda esto en su vida cristiana. Aprenda a dar prioridad a las cosas de Dios. Llegue a la hora. No falta los cultos. Porque aquí no estamos jugando. Aquí tenemos gente que está desde el lunes al domingo. Señor, ayúdame. Señor, háblame. Señor, muéstrame la verdad. Y el lindo no viene. ¿Y qué salud espiritual nosotros podemos tener? A eso nosotros le llamamos anemia espiritual. Pálidos, raquíticos, frente a un mundo que exige de nosotros una consagración total y efectiva. Nosotros, hermanos, tenemos la mejor doctrina, la doctrina más gloriosa, más pura, que nos quebranta, nos humilla. Y nosotros tenemos que hacer esto conocido. Tenemos que hacerlo conocido. Pero nosotros tenemos que tener un compromiso. Los primeros discípulos lo tenían. Empezaron a congregarse. No, es que lo que pasa es que en la iglesia hay problemas. Sí, pues si está usted, pues. Y estoy yo. Y está mi otro hermano acá. Y el otro. No podemos mirar hacia los lados. Pon tus ojos en Cristo. Y punto. Y avanza. Avance. Porque los días son malos. Porque va a llegar un día en que usted no va a poder salir con frío. Porque no va a aguantar el dolor de huesos. Va a llegar el día que usted no va a poder leer la Biblia. Porque está viejo. Aproveche hoy. Y no espere por un pellizcón de alicate. De parte de Dios. Los santos se congregan. Es prioridad. Es necesario. Somos alimentados. A veces con ganas de querer hacer tonteras. Con pensamientos rebeldes sobre las cosas de Dios. Dejando la Biblia de lado. Viendo más películas que dándole atención a la palabra. Y viene al culto y... Sí, Señor. Sí, Señor. Congregarse es necesario. Es señal de buena salud espiritual. Y bien arregladito, bien achutado, bien perfumado. Porque esta cuestión no anda al lote tampoco. Conoció a Jesús y el jabón. Al tiro de la mano, al tiro. Y a la hora, tiene una entrevista. ¿A qué hora llega? Y le dicen, lo van a llevar con 2 horas después de la hora marcada. Y el lindo se queda calladito. Pero para las cosas de Dios, es que tuve un cumpleaños, es que llegó mi tía, es que estoy de vacaciones, es que año nuevo, es que juega Chile. Va a jugar Chile. Corra el culto. Haga algo. Esa es la generación que tenemos hoy. Mientras los hombres se van a la eternidad sin salvación. Dilacerante. Más trágico aún. Muchos de nuestros familiares
están perdidos. Y busqué a alguien, dice el profeta Ezequiel, a alguien que se colocase en la brecha y que vigilase y que orase, y no lo hallé. Si tú sientes un fastidio por ir a los cultos, donde el centro de atracción es Dios, donde aquí se va a hablar de doctrina, pero si sientes un fastidio en ir a los cultos, donde el centro de atracción es Dios, tú tienes que examinarte. Tú tienes que examinar tu corazón. Tus prioridades tienen que ser ordenadas. Casamiento no es todo. Estoy casado hace como 26 años, según la ley. Pero nada se compara con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nada. ¿Y qué cosa más gloriosa que levantarse temprano a orar y después tener un encuentro con una santa? Se complementa todo. Gozo, paz, gozo eterno. Si usted siente un fastidio por estudiar la Biblia, las doctrinas sagradas, y sientes un fastidio por la oración, tienes que examinarte. Rápido, rápido. Porque si usted no aprende a orar ahora, usted no va a aprender más adelante. No va a aprender. Prácticamente fui instruido sin saberlo dentro de una tendencia pentecostal. Y probablemente algunos de ustedes también. Pero debemos reconocer, hermanos, con toda la humildad que merece el tema. Y ciertas fallas que ellos tienen. Pero ellos son gente que ora. Es gente que ora. Pero si tú tienes un fastidio con la oración, examínate. Porque estás propenso a cometer un desatino. Porque la oración es el fundamento de la vida cristiana. Es muy importante considerar esto. Los que son convertidos deben ser discipulados. Los que están siendo discipulados deben congregarse en una iglesia. Los que se congregan en una iglesia se estimulan mutuamente y deben ayudar a los necesitados. En la iglesia siempre habrá pobres. Siempre. Y es la iglesia la que ayuda a la iglesia. Apareció un profeta, Ágabo, y dijo lo que dijo, que venía hambre y todo. ¿Y qué hizo la iglesia? Mano en el bolsillo. Y ayudaron. 5,000 pesos ayudaron. Oh, es mucho. Vaya con 5,000 pesos al mall. Vaya. Mejor no voy. Yo voy así más o menos así, si voy con unos 80, ahí me siento cómodo, más seguro, puedo comer lo que quiera. Pero si voy con 3,000 pesos, con 5,000 pesos, si Dios siempre finalmente es el que pierde. Esos 5,000 pesos para Dios es mucho, pero para mí no es nada, es muy poco. Aplicaciones prácticas. Con esto termino. ¿Cuándo fue la última vez que usted le llevó la palabra a un perdido? ¿Cuándo fue? Usted es de aquellos que oran, Señor, coloca a alguien en mi camino hoy para que le pueda hablar de Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que usted le habló de Cristo a un perdido? El Evangelio, en segundo lugar, el Evangelio no puede estar divorciado. Su Evangelio no puede estar divorciado de la iglesia local. No puede. Somos un cuerpo y miembros los unos de los otros. Los santos siempre se congregan. Siempre se congregan. Tercero, cuando los cristianos fueron llamados, aquí fueron llamados cristianos por la primera vez. Y eso nos hace pensar que el Evangelio para ellos era piel y no ropa. El Evangelio para ellos era piel y no ropa.
La piel, ¿usted se la cambia? A no ser que sea serpiente. La piel, ¿usted se la cambia? La ropa la cambia. La ropa la cambiamos. La piel no la cambiamos. ¿El Evangelio para usted es piel o es ropa? No, ahora me voy a vestir con las ropas de la justicia. Mañana. Hermanos, ¿existe hoy también respeto por la palabra cristiano? Antiguamente, cuando pasaba un pastor por una calle, la gente que iban con el gorrito, el gorro, el sombrero. Si hoy día un pastor va a pedir un crédito, no. Si una iglesia va a un banco, queremos un crédito. ¿Por qué? Sinvergüenzas, descarados, mentirosos. Nosotros le hemos sacado brillo a esta palabra. Somos cristianos. En el trabajo, soy cristiano. Por eso no me río. Por eso no participo de ciertas cosas que son abominables a Dios. No participo. Cristiano es un privilegio. Y con esto termino. Poder, unción, apremio por la evangelización, compromiso con la iglesia local, apremio por aprender la doctrina y mucho más. Esto caracterizaba a estos primeros santos. Esto nos caracteriza hoy, teniendo nosotros la Biblia completa, cosa que ellos no tenían. Poder, unción, un gozo inefable y glorioso, una preocupación con los perdidos, un compromiso con la iglesia local. ¿Eso nos caracteriza hoy? Que Dios nos ayude para que siempre podamos volver al centro de la voluntad de Dios. Porque allí usted puede estar solo y en paz. Acompañado y en paz. Con dinero y en paz. Con pobreza y enfermo y en paz. Porque donde Dios está, está todo. Que el bendito nombre del Señor Jesucristo sea nuestro deleite, sea nuestro gozo, nuestra paz, nuestro contentamiento en esta vida. 5, 10, 15, 20 años más que nos quedan. Que podamos conocerlo a Él. Un compromiso efectivo con el Señor Jesucristo. Y no lo olvide, el domingo es el día del Señor. Amén.